decía, vamos a hablar de dos médicos olvidados de todos los médicos peruanos. Casi nadie los conoce, o los conoce muy poco. El primero es el doctor Tendulio Constantino Carvalho Loli, mal conocido como Constantino de Carvalho. Él nació en la villa de Huacho. Es una pequeña ciudad que queda al norte de Lima, más o menos 130 kilómetros. Actualmente ya no es una villa, es una ciudad. Nació el 12 de abril de 1853. Aquí está la partida de bautizo del doctor Carvalho, donde claramente, ahí bueno, la ortografía, como siempre los que escriben acá en el Perú, por lo menos los nombres de los nacidos son detestablemente ignorantes. Ahí está, Tendulio Constantino Carvalho Loli. Ese es su nombre verdadero. En la literatura peruana aparece como Constantino T. Carvalho, porque él le firmaba así. Y se ha especulado si era Teobaldo, Teodosio, no, era Tendulio. Ahora, ¿de dónde me sacó ese nombre? Vaya usted a saber. Sí. En el año de 1871 ingresa a la Facultad de Medicina de San Fernando. Este es un pequeño grabado de la época, que en la anterior exposición presenté fotos. Este es un grabado. Y en el año 74, o sea 3 años después, aún siendo alumno, comienza a ser ayudante del curso de anatomía descriptiva. Y aquí comienza su larga carrera docente, que solamente truncaría la muerte. Durante la Guerra del Pacífico, en 1880, es promovido al cargo de profesor principal interino de anatomía descriptiva. Y durante la ocupación chilena de Lima, recibe los títulos sobrados de licenciado y doctor en medicina. Ahí está el Palacio de Gobierno antiguo de Lima, la bandera chilena en su cimera. Durante esta misma ocupación, inicialmente él solicita seguir dictando clase de anatomía en el anfiteatro que estaba en el Hospital 2 de Mayo, pero las tropas chilenas habían tomado ese nosocomio. Por tanto, le piden que pase al Hospital de San Bartolomé para que allí dicte, con todas las incomodidades del mundo, las clases prácticas de anatomía. Terminada la guerra, la Facultad de Medicina, en vez de entrar en una etapa de tranquilidad, ingresa a una etapa aún más cismática y problemática. El año 84, el decano de la facultad, el doctor Manuel Odriozola Romero, es cesado por el gobierno del general Miguel Iglesias por una disputa por la interpretación de la ley de instrucción pública. El 29 de julio del año 85 figura el doctor Carvalho entre los fundadores de la Academia Libre de Medicina, que fue encabezada por el doctor Odriozola, el decano de Fenestrado. En diciembre del año 85, el régimen del general Iglesias llega a su fin. Es derrocado por el general Andrés Alfredo Cáceres. No es Avelino, es Alfredo. Eso está comprobadísimo, eso no es un decir, está comprobadísimo. No. Yo un día les contaré la historia de dónde viene el Avelino, es un error histórico. Bien, Miguel Iglesias, que era el que había producido la destitución del decano de la facultad, es a su vez derrocado por Cáceres, que venía de ser héroe de la Guerra del Pacífico. El año 86, un grupo de numerosos médicos, entre ellos Carvalho, solicita al Consejo Universitario la derogatoria de todas las disposiciones que había dado el gobierno de Iglesias. En efecto, Carvalho continúa ejerciendo la docencia en la misma plaza que había ocupado en el año 84, y el 20 de agosto del año 89 se le encarga la cátedra adjunta de anatomía descriptiva, la cátedra que había ejercido desde que comenzó a ser docente. En el año 90 y 91 del siglo XIX realiza el primer viaje a Europa, entrenándose en diversos nosocomios de Francia, Alemania, Austria-Hungría e Italia. En el año 1895 realiza el segundo viaje, que es el más importante. Allí hace prácticas en el Hospital Bichat de París. Y a su regreso, pero antes que regrese, sucede algo que es bien interesante. El 27 de diciembre del año 1895, el presidente Nicolás de Piérola crea la cátedra de ginecología. Pero sucede algo importante. Normalmente cuando se creaba la cátedra,
también se designaba al profesor encargado de dicha cátedra. En este caso no designó a nadie, simplemente creó la cátedra. ¿Por qué? Porque había una disputa entre el presidente Piérola y su ministro de Instrucción, porque cada uno tenía una preferencia por un profesor diferente. Piérola tenía preferencia por Carvalho y el subministro de Instrucción tenía preferencia por otro médico. Entonces, no se pusieron de acuerdo y simple y llanamente no se nombró al encargado de la cátedra. Ahora, para esto, Carvalho todavía, cuando se crea esta cátedra, estaba de viaje en Francia. Cuando regresa de este viaje en Francia, en octubre de 1896, Carvalho trae una serie de novedades importantísimas para la medicina peruana. La primera de ellas es que trae el primer aparato de rayos X que hubo en el Perú. Y tomó dos primeras radiografías. Una de ellas, la primera, a la mano derecha del presidente Nicolás de Piérola. Y la segunda, a la mano derecha de Ricardo Palma, el famoso tradicionalista peruano. Una cuestión anecdótica. Yo he escrito un libro sobre Carvalho. Hay un libro escrito sobre Carvalho. Y dentro de nuestra pesquisa fuimos a hablar con su familia. La primera radiografía que se tomó, que fue la mano derecha de Piérola, ellos, de manera benevolente, la prestaron para que fuera exhibida en un congreso internacional de radiología que se realizó en Lima en la década de 1980. Fue la última vez que vieron una radiografía. No regresó nunca más a poder de los dueños. Solamente ellos conservan la radiografía de la mano derecha de Ricardo Palma y no la prestan ni con pistola, porque yo que se les he pedido prestado, yo lo he visto, pero no la prestan, obviamente, tienen toda la razón. Se les perdió la primera, la segunda también puede perder. Una cosa más, este equipo de rayos X fue el primero que estuvo en Sudamérica. El segundo llegó a una ciudad que se llama Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Trajo además una autoclave, la estufa Pinel, una bujía Chamberlain y los guantes quirúrgicos. Carvalho es el que introduce el uso de guantes quirúrgicos en el Perú. La resolución suprema del 19 de junio del año 1897, es decir, casi 2 años después de la creación de la cátedra de ginecología, recién lo designa profesor de dicha cátedra. El 17 de agosto del año 1898 dicta la clase inaugural en el pabellón recientemente construido llamado Sala de Nuestra Señora de la Merced, dentro del Hospital de Santa Ana. Esta imagen es una postal de la época. Bueno, los que vivimos en Lima sabemos de que ese monumento corresponde al sabio Antonio Raimondi, y al frente, eso que está ahí, es el Hospital de Santa Ana. Ya no existe, obviamente, ya no existe. Parte del lugar que ocupó el Hospital de Santa Ana actualmente lo ocupa la Maternidad de Lima, solamente parte, porque el hospital era mucho más grande. Bueno, aquí vemos una cosa media contradictoria, ¿no? Para el doctor Carvalho operando sin guantes. Él fue el que instaló en esta sala el primer quirófano moderno de la historia del Perú. Y aquí vale la pena contar una pequeña anécdota. Estamos hablando de 1898. 4 años antes sucedió una desgracia hasta de tintes políticos por la falta de un quirófano. El presidente Remigio Morales Bermúdez sufrió un problema abdominal, un gran cólico, balonamiento. Entonces lo revisan los médicos más reputados de la época, entre ellos el doctor José Lino Larco. Va, lo examina y dice: tiene una obstrucción intestinal, hay que operarlo. Entonces no había un quirófano moderno. ¿Qué deciden? Operarlo en la mesa del comedor de su casa. Entonces lo operan al presidente de la República sobre la mesa del comedor de su casa, le resuelve una obstrucción intestinal, pero como ustedes comprenderán, le sobreviene una septicemia que se lo lleva para siempre el 1 de abril de 1894, que justamente era el día de las elecciones donde lo iban a reemplazar. Y eso generó un problema gravísimo, porque el general Cáceres, que ya hemos visto hace un rato, fue presidente, quería ser presidente nuevamente. Entonces, utilizó todos sus contactos y sus triquiñuelas, desgraciadamente hay que decirlo, para evitar que el primer vicepresidente, que
que era José Alejandrino Solar, tomara el poder. En su lugar tomó provisionalmente la presidencia de la República el general Justiniano Borgoño, que era del entorno de Cáceres. Y obviamente Borgoño organizó unas elecciones presidenciales que terminaron con la elección de Cáceres bajo, diríamos, condiciones muy poco democráticas. Entonces, fíjense cómo la falta de un quirófano termina generando un problema político. Bien, Carvalho en este servicio revolucionó la cirugía general, ginecológica y obstétrica en el Perú. Fue la primera vez que durante un año completo no hubo muertos en un servicio de cirugía, cosa que no era absolutamente normal. En esa época todos tenían sus muertos. En la sala La Merced, a la que he hecho alusión y que fue la que funda Carvalho, desgraciadamente tuvo un tiempo de vida relativamente corto, entre 1898 y 1924. ¿Por qué? Porque ese año se extingue el Hospital de Santa Ana, que es reemplazado por un hospital mucho más moderno, que es el Hospital Loaiza. El Hospital Loaiza es el hospital de mujeres que reemplaza al Hospital de Mujeres, que era el Hospital de Santa Ana. Carvalho no solamente tuvo actividad en cuanto a la parte asistencial, también fue, como dijimos hace un momento, un docente importante de la universidad, tanto en la cátedra de anatomía como en la cátedra de ginecología. Pero una de las acciones más importantes que tuvo fue que él fue el tesorero para la construcción del actual edificio de la Facultad de Medicina. Ese es el actual edificio. Ustedes van por la avenida Grau, van a encontrar este edificio, obviamente ya está totalmente asfaltada y tiene por delante una vía expresa. Y él es el que se encarga de distribuir y manejar el dinero para la construcción de la nueva Facultad de Medicina, de San Fernando. Cuando se inaugura el 6 de septiembre del año 1903, su nombre figura en la medalla conmemorativa. Aquí está su nombre, administrador de los fondos, Constantino T. Carvalho. Él fue el artífice de que eso se construyera. ¿Saben por qué? Porque el presupuesto se fue elevando, como ahora sucede, ¿no? Una obra cuesta inicialmente 10 millones y se termina costando 50. Igualito pasó en una época. Pero Carvalho fue el más férreo defensor de ese dinero, como si fuera suyo. En el año 1903, poco después de esta inauguración, vuelve a viajar a Francia en su último viaje a Europa. Trabaja a su regreso en la Maison de Santé, donde relativamente trabaja poco tiempo, tuvo una serie de problemas con los cirujanos franceses que laboraban en esa clínica. El año 7 establece una clínica de cirugía en su propio domicilio, donde también instala el equipo de rayos X que había traído desde Francia. Entonces, ese es un anuncio, por ejemplo, que aparece en el diario El Comercio de Lima, donde él publicita sus servicios. En el año 13, durante el Congreso Latinoamericano y Panamericano de Medicina que se realiza en Lima, recibe un premio por haber sido el inventor de una técnica de histerectomía abdominal que se denominó procedimiento sudamericano. En 1918 es miembro fundador y presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía. El 10 de 1940, esta institución se convirtió en la Academia Nacional de Cirugía, siendo uno de sus fundadores el doctor Constantino José Carvalho Alzamora, hijo de nuestro confiado. Fallece el 10 de marzo de 1920. Fíjense, este es el entierro del doctor Carvalho, y aquí hay 4 personajes bien interesantes. Este de acá es el doctor Tomás Salazar, muy anciano él, es el primero que escribió sobre la verruga peruana, la verruga andícola. Este de acá es Carlos Monge Medrano, muy joven. Carlos Monge Medrano, muy joven, el que hizo todos los estudios de biología de altura. El de acá es el doctor Villanueva, padre de Armando Villanueva del Campo, que se peleó con su papá justamente por cuestiones políticas. Y finalmente aquí está el doctor Estanislao Pardo y Figueroa, que es el nombre de uno de los auditores del Hospital Loaiza. Fue un benefactor. Muy poca gente ha visto su imagen. Ahí está. Él es el doctor Estanislao Pardo Figueroa. Bueno, finalmente la cátedra de ginecología que dejó el doctor Carvalho vacante por su fallecimiento fue disputada entre Miguel Aljovín y Constantino José Carvalho, su hijo, ganándola el primero de los nombrados, quien la dejó en el año 34 y fue reemplazado por Carvalho, quien ejerció la cátedra hasta el año 1952. Conclusión. El doctor Carvalho Loli
es padre de la cirugía moderna, bioseguridad y la radiología en el Perú. Desgraciadamente en Huacho, su ciudad natal, no existe nada que lo recuerde. Y justamente yo he hablado con el Consejo Provincial de la provincia correspondiente para que se haga esa reparación que necesita el doctor Carvalho. Es uno de los huachanos más brillantes que ha habido en la historia de esa ciudad. Sin embargo, tú le preguntas a los huachanos quién fue Carvalho, más se acuerdan de Magali Medina. ¿No? Bien. Muchas gracias. Corazón, tu mente y trabajo, y chiquitín, bríndale a la patria.